A ver, seamos honestos, la inteligencia artificial ya no es cosa del futuro, ¿verdad? Ya está aquí, es parte de nuestro día a día. Pero mientras más cosas le delegamos, surge una pregunta que es fundamental. ¿Estamos cediendo demasiado control? Hoy vamos a analizar a fondo este dilema, nuestra dependencia de la IA. Y aquí vamos directo al grano con la pregunta central de todo este asunto. ¿Es realmente posible que, casi sin darnos cuenta, nos estemos volviendo dependientes de la IA? Vamos a sumergirnos en lo que nos dice el análisis y a ver qué tan real es este escenario. Ok, pero antes de meternos de lleno en los pros y los contras, es clave que todos estemos en la misma página. Cuando hablamos de dependencia de la IA, ¿a qué nos referimos exactamente? Básicamente, se trata de qué tanto estamos confiando en estos sistemas para hacer tareas que antes eran, exclusivamente nuestras. Y ojo, no hablamos solo de automatizar el trabajo pesado, sino de ceder la toma de decisiones. Y es justo ahí, en esa transferencia, donde encontramos tanto las promesas como los peligros. Y claro, empecemos por lo bueno, ¿no? Porque si nos atrae tanto esta dependencia, es por algo. Vamos a ver esas ventajas clave que la IA pone sobre la mesa. Es que el atractivo es innegable. Pensemos un momento en la eficiencia. Libera a los profesionales de tareas que son súper repetitivas para que puedan enfocarse en la estrategia, en lo que de verdad importa, o en su capacidad para analizar montañas de datos y encontrar patrones que a un equipo humano le tomaría años, si no décadas, descubrir. Desde las series que nos recomiendan hasta avances médicos, la IA es un motor potentísimo de personalización e innovación. Sin duda, una herramienta que lo está cambiando todo. Pero, como con toda herramienta de este calibre, siempre hay una sombra. Y es justo aquí donde la conversación se pone seria y de verdad crucial. Hablemos ahora de los riesgos éticos, de ese costo oculto que viene con esta creciente dependencia. Y los peligros son varios y bastante complejos. Por un lado, está la capacidad de generar desinformación a una escala que nunca antes habíamos visto. Por otro, esos sesgos que a veces son invisibles y que están en sus datos de entrenamiento, que pueden terminar reforzando prejuicios que ya existen en nuestra sociedad. A eso hay que sumarle la erosión de la originalidad, el riesgo del plagio y la pregunta del millón. Si una IA comete un error grave con consecuencias reales, ¿quién responde? Esta frase, la verdad, da justo en el clavo. Hay que pensar en esto un segundo. En un mundo que ya está inundado de contenido generado por IA, la información que no se verifica no es solamente incorrecta, sino que tiene el poder de alterar por completo nuestra percepción de la realidad. El pensamiento crítico ya no es una habilidad que estaría bueno tener, se convierte prácticamente en un mecanismo de defensa. Y esto nos lleva de cabeza a una de las preguntas más difíciles y espinosas de esta era. Cuando algo sale mal, ¿quién asume la responsabilidad? A ver, aquí no se trata de señalar con el dedo a una sola persona. La responsabilidad es más bien una cadena que nos conecta a todos. Empieza, claro, con los desarrolladores que diseñan los algoritmos, pasa por las organizaciones que los implementan y termina en nosotros, los usuarios finales, que tenemos la obligación de cuestionar lo que nos da la IA y no aceptarlo ciegamente. Nadie, absolutamente nadie, está exento. Ok, ya hablamos de los errores, de los sesgos, de la responsabilidad. Pero hay un riesgo que es más sutil y quizás hasta más profundo. Hablemos del impacto que esto tiene en nuestras habilidades más humanas, la creatividad y el pensamiento crítico. Y aquí está, quizá, el riesgo más personal, el que nos toca más de cerca, la posibilidad de que se nos atrofien nuestras propias habilidades. La comodidad de la IA nos puede llevar a una especie de pensamiento en serie, donde las ideas y las soluciones se vuelven predecibles, homogéneas. Nos puede quitar las ganas de experimentar, de preguntarnos ese ¿y qué pasaría si?, que es el motor del progreso. Y lo más peligroso de todo, corremos el riesgo de descuidar el desarrollo de nuestras habilidades críticas, porque es más fácil subcontratar el pensamiento que ejercitarlo. Y este dato lo pone todo en perspectiva. Una eficacia de entre un 85 y un 90% suena increíble, ¿no? Pero el truco aquí no es enfocarse en ese 90%, sino en el 10 o 15% que falta. Porque es en esa brecha donde ocurren los errores, donde se magnifican los sesgos y donde el juicio, la intuición y la ética de una persona no son solo importantes, son absolutamente indispensables. Al final del día, el dilema es este. Tenemos en nuestras manos una herramienta con un poder sin precedentes, pero que viene con riesgos de la misma escala. La clave, entonces, no es rechazarla, sino aprender a dominarla, encontrar ese balance. La pregunta final ya no es si la IA va a definir nuestro futuro, sino cómo vamos nosotros a definir el futuro de la IA.
Y esta conversación, créanme, apenas está comenzando.